¿Alguna vez te has preguntado quién está realmente tomando las decisiones en tu vida? Puede que creas que eres tú, pero quizás solo sea una ilusión cuidadosamente fabricada por esa voz constante en tu cabeza que parece tener opiniones sobre absolutamente todo. Esa voz que juzga, compara, se queja, se defiende incluso antes de ser atacada. Esa que se siente superior un segundo y completamente insignificante al siguiente. Esa que necesita tener la razón aunque la paz sea el precio a pagar. Ese enemigo invisible tiene un nombre, ego. Pero llamarlo enemigo ya es, de por sí, parte del juego. Porque el ego adora los enemigos. Vive de ellos. Necesita conflictos tanto como los pulmones necesitan oxígeno. La trampa más grande, creer que tú eres el ego. La primera gran ironía es esta: el ego no es algo que tienes. Es algo que crees que eres. Como un actor que se olvida de que está interpretando un papel y comienza a confundir el guión con la realidad. El ego es esa identidad construida a base de pensamientos, etiquetas, roles sociales, historias pasadas y expectativas futuras. Una colección de recuerdos decorados con emociones. Es la voz que te dice: yo soy mi trabajo, yo soy mi éxito, yo soy mi fracaso, yo soy el que todos deben respetar, yo soy el que nadie comprende. El ego vive en la comparación. Si no puede sentirse mejor que otros, al menos quiere sentirse peor. Porque cualquier identidad es mejor que ninguna. Como un mendigo que, si no puede tener oro, al menos colecciona basura, pero nunca se permite las manos vacías. El ego y el sufrimiento, una pareja inseparable. Quizás has notado que siempre que sufres, hay una historia detrás. Una narrativa mental que justifica el dolor. Esto no debería estar pasando. No es justo. Yo merecía algo diferente. Esto dice algo terrible de mí. Cada uno de esos pensamientos es una cuerda que te ata al sufrimiento. Y el ego es el artesano que teje esas cuerdas con dedicación obsesiva. El ego no puede existir sin resistencia. Vive de oponerse a lo que es. De rechazar el momento presente como insuficiente, inadecuado o amenazante. Por eso, aunque obtengas lo que quieres, la felicidad dura poco. Porque el ego ya está buscando el siguiente problema. La siguiente queja. La próxima carencia que señalar. Es como tener un agujero en el balde de la felicidad. Por más que llenes, siempre gotea. El ego en las relaciones. ¿Quién discute realmente? Observa cualquier discusión. Dos personas intercambiando argumentos, elevando la voz, defendiendo puntos de vista como si la propia existencia dependiera de ello. Pero si detienes el momento, como quien congela un fotograma, verás la verdad incómoda. No son dos seres humanos discutiendo, son dos egos chocando, como automóviles viejos en una pista de demolición emocional. Cada uno más interesado en tener la razón que en ser feliz. Más ocupado en proteger su imagen que en escuchar al otro. Y lo más irónico, ambos creen estar luchando por su bienestar, cuando en realidad solo están reforzando su propia cárcel mental. La adicción al pensamiento, la raíz del ego. El ego vive en el pensamiento compulsivo. Esa conversación interna constante que te sigue como una sombra maleducada. Una voz que no sabe callar. Si observas con atención, te darás cuenta, no eres tú quien piensa, los pensamientos simplemente aparecen. Como nubes en el cielo. Como ruido de fondo en una ciudad que nunca duerme. Y tú eres el cielo, no las nubes. Eres el espacio que contiene los pensamientos, no los pensamientos mismos. Pero claro, el ego no quiere que descubras eso. Porque si por un segundo te separas de la mente, si por un instante simplemente observas sin identificarte, el ego pierde poder. Es como un parásito que solo sobrevive si el huésped sigue creyendo que son uno solo. El momento presente, el enemigo número uno del ego. El ego siempre vive en el tiempo psicológico. O el pasado, o el futuro. Nunca aquí. Nunca ahora. Si estás pensando en lo que perdiste, en lo que fallaste, en lo que te hicieron, el ego está feliz. Si estás anticipando lo que podría salir mal mañana, en la próxima reunión, en tu relación o en tu cuenta bancaria, el ego también está feliz. Pero si por un momento te sientas en silencio, respiras y simplemente estás, entonces el ego empieza a temblar. Porque el presente no tiene narrativa. No hay historia que contar. No hay drama que sostener.
Solo hay lo que hay. Y eso es insoportable para una identidad que vive del conflicto. La falsa identidad del éxito y del fracaso. Aquí viene otra paradoja. El ego no solo se alimenta del sufrimiento. También se alimenta del éxito, pero de una forma perversa. Cuando logras algo grande, el ego se infla como un globo. Te hace sentir especial, diferente, mejor que otros. Pero esa sensación tiene fecha de caducidad. Y el miedo a perder lo que conseguiste empieza a aparecer como una sombra detrás de cada aplauso. El éxito egoico siempre viene acompañado de ansiedad. Y el fracaso, bueno, ahí el ego juega otro papel, la víctima. El incomprendido. El que merecía más. El ego puede adaptarse a cualquier forma, como el agua que toma la forma del recipiente. Puede ser arrogante o humilde. Puede ser carismático o tímido. Puede ser el héroe o la víctima. Lo importante es que siga siendo el protagonista. La rendición, el acto más revolucionario. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta no es luchar contra el ego. Eso sería, irónicamente, otro movimiento del ego. Otro intento de mejorar, de ganar, de ser alguien especial que superó el ego. La verdadera transformación llega cuando simplemente observas. Cuando reconoces la voz mental sin identificarte. Cuando dejas que la emoción pase a través de ti sin construir una historia alrededor. Cuando respiras y, aunque la mente siga hablando, tú eliges no escuchar. La rendición no es pasividad. Es el acto más revolucionario de todos. No reaccionar. No dejar que el ego conduzca el vehículo de tu vida. Es como sentarte al lado del camino y dejar pasar el tráfico mental, sin subirte a cada auto que pasa. El silencio interior, tu espacio sagrado. Solo en el silencio interno puedes ver la verdad. Una verdad simple, pero olvidada. Tú no eres tu mente. Eres la conciencia que observa. El espacio entre un pensamiento y el siguiente. La presencia detrás de cada emoción. Ese espacio es tu verdadera identidad. Y ahí, el ego no puede entrar. Porque donde hay presencia, no puede haber ego. Como la oscuridad que desaparece en cuanto enciendes la luz. Y entonces, por primera vez, puedes caminar por la vida sin ser arrastrado por la corriente de pensamientos. Puedes escuchar sin interpretar. Hablar sin defenderte. Amar sin necesidad de posesión. Puedes vivir, sin que el enemigo invisible controle tu vida. La fabricación de la identidad. ¿Quién crees que eres? Cuando eras niño, no tenías idea de lo que era el ego. No te preocupabas por la imagen que proyectabas, ni por acumular logros, ni por controlar lo que otros pensaban de ti. Corrías detrás de una mariposa sin preguntarte si eso te hacía parecer ridículo. Reías a carcajadas sin pensar si tu risa era demasiado fuerte o inapropiada. Llorabas sin avergonzarte. Pero, ¿en qué momento cambió todo? La respuesta es simple y brutal. En el momento en que empezaste a creer las etiquetas. Te dijeron, eres inteligente, o eres lento, o eres el gracioso, o eres el problemático. Y así, como quien empieza a coleccionar sellos o monedas, empezaste a reunir pedacitos de identidad. Cada elogio, cada crítica, cada logro y cada fracaso se convirtió en un ladrillo más del muro que el ego empezó a construir alrededor de tu verdadera esencia. Un muro que prometía protección, pero que acabó siendo una prisión. La máscara social, la actuación continua. Con el tiempo, te volviste experto en interpretar papeles. El buen hijo. El profesional exitoso. El amigo leal. El rebelde. El incomprendido. El que siempre tiene la razón. Pero debajo de todas esas máscaras, el vacío seguía allí. Y para llenar ese vacío, el ego empezó a buscar más validación. Más reconocimiento. Más aplausos. Como un actor que, después de cada función, necesita salir al escenario otra vez, porque sin público, siente que no existe. El ego y el cuerpo, la identificación física. No solo te identificas con tus pensamientos, también con tu cuerpo. Mírate al espejo. ¿Quién crees que es esa imagen reflejada? El ego te susurra que ese cuerpo eres tú. Que tu valor depende de cómo se vea, de cuántos cumplidos reciba, de cuán cerca esté de los estándares absurdos que dicta una sociedad también dominada por egos. Y entonces,
Sufres por las arrugas, por los kilos de más o de menos, por la calvicie, por el envejecimiento inevitable. Como si el ciclo natural de la vida fuera una amenaza personal. El ego convierte lo inevitable en motivo de angustia. La ironía más amarga es esta: el cuerpo que el ego defiende también es impermanente. Todo lo que el ego usa para definirse es efímero. Y por eso vive en un estado constante de ansiedad. El ego colectivo, la locura compartida. Ahora bien, no es solo tu ego. Vivimos en una cultura que glorifica el ego. Una sociedad que premia la apariencia sobre la esencia, la opinión sobre la comprensión, la velocidad sobre la presencia. Mira las redes sociales. Millones de egos gritando al mismo tiempo, mostrando solo su mejor ángulo, contando solo su versión más editada de la realidad. Es una danza de máscaras. Una coreografía de inseguridades disfrazadas de éxito. Y tú te comparas. Te sientes menos. O te inflas momentáneamente cuando crees que estás ganando. Pero es un juego sin final. Una cinta de correr emocional donde corres, pero nunca llegas a ningún lado. La trampa del progreso personal. Aquí viene otra paradoja que al ego le encanta: la adicción al crecimiento personal. Sí, incluso la búsqueda espiritual puede convertirse en territorio del ego. El ego puede disfrazarse de buscador de la verdad. Puede coleccionar libros de autoayuda, asistir a retiros, aprender términos como desapego o mindfulness, y usar todo eso como una nueva identidad espiritual. Soy más consciente que los demás. Estoy más avanzado en mi proceso. Ellos siguen dormidos, pero yo estoy despierto. ¿Te suena familiar? El ego espiritual es uno de los más sutiles y de los más peligrosos, porque usa el lenguaje de la consciencia, pero sigue siendo una forma de separación. Sigue siendo una manera de decir: yo soy mejor que tú. Y la esencia de la iluminación es justo lo contrario, la disolución de esa separación ilusoria. El miedo a la desaparición, la última defensa del ego. Quizás, mientras escuchas estas palabras, empiezas a tener momentos de claridad. Instantes donde ves al ego operar. Donde te das cuenta de la manipulación sutil de esa voz interna. Pero después, aparece el miedo. Porque si dejas ir el ego, ¿qué queda de ti? El ego te susurra: sin mí, serás nada. Sin mí, te volverás vulnerable, débil, insignificante. Esa es su última defensa. Su trinchera final. Pero aquí viene la verdad. Lo que queda cuando el ego desaparece es justamente lo que siempre buscaste. Paz. Silencio interior. Libertad. Amor no condicionado. La conciencia pura, sin etiquetas. Sin narrativas. Sin conflictos. Lo que queda, eres tú. El tú real. El que estuvo ahí desde el principio, antes de que empezaras a construir personajes para sobrevivir. Observar el ego en acción, el primer paso hacia la libertad. No necesitas eliminar al ego. No puedes, porque eso sería solo otro juego mental. Lo que sí puedes hacer es observar. Cuando te sientas ofendido, observa. Cuando sientas la necesidad compulsiva de tener la razón, observa. Cuando te descubras repitiendo historias internas de víctima o de héroe, observa. La observación consciente es como encender la luz en una habitación oscura. No tienes que luchar contra la oscuridad, solo enciende la luz. El ego no puede sobrevivir en la presencia plena. Y cada vez que eliges la observación en lugar de la reacción, das un paso hacia la verdadera libertad. El ego y la ilusión del control, el titiritero invisible. Observa cuántas decisiones tomas cada día tratando de controlar resultados que, en el fondo, no dependen de ti. Controlar lo que otros piensan. Controlar lo que sienten. Controlar el futuro. Controlar el éxito. Controlar incluso cómo debería sentirse tu propio cuerpo. El ego adora la ilusión de control. Es su mayor entretenimiento. Pero, ¿cuántas veces en tu vida las cosas han salido exactamente como las planeaste? Y cuando no suceden, el ego entra en pánico. Grita, se queja, culpa a los demás o a la vida misma. Pero la vida nunca prometió obedecer tus planes. El ego quiere ser el director de la película, pero solo es un actor confundido que cree estar detrás de cámara.
La ansiedad, el humo invisible del ego. ¿Te has preguntado por qué vivimos en una epidemia de ansiedad? No importa si tienes éxito profesional, una buena relación o salud. La ansiedad puede aparecer igual. La razón es simple. El ego siempre proyecta la mente hacia el futuro. Hacia todo lo que puede salir mal. Hacia todo lo que falta por conseguir. La ansiedad es la forma en que el cuerpo reacciona al miedo creado por el ego. Un miedo que casi nunca tiene base real en el presente, pero que se siente absolutamente real en la mente. El cuerpo empieza a producir químicos como si estuvieras en peligro, cuando en realidad estás sentado en tu sala, mirando una pantalla. Es como tener la alarma de incendio sonando, sin que haya humo ni fuego. Solo el humo mental del ego. El ego y la resistencia emocional. ¿Qué estás evitando sentir? Otro mecanismo favorito del ego: evitar sentir. Cuando aparece una emoción incómoda, el ego no quiere que la sientas. Quiere analizarla, racionalizarla o proyectarla hacia afuera culpando a otros. Pero jamás quiere que te sientes en silencio y simplemente sientas. ¿Por qué? Porque sentir sin juzgar, sin resistir, sin etiquetar, disuelve al ego. El ego necesita que te quedes atrapado en el drama emocional. Quiere que alimentes el enojo, la tristeza o la culpa con pensamientos. Pero si alguna vez tienes el valor de simplemente permitir que la emoción esté ahí, en silencio, sin historia, sin lucha, algo extraordinario ocurre. La emoción se transforma, se mueve, se libera, y el ego pierde terreno. El ego y la búsqueda constante, la insatisfacción crónica. ¿Cuántas veces has dicho o pensado frases como: cuando tenga ese trabajo, seré feliz? Cuando encuentre a la pareja ideal, me sentiré completo. Cuando tenga más dinero, por fin podré descansar. El ego siempre está corriendo hacia el futuro. Como un burro persiguiendo una zanahoria que cuelga delante de sus ojos, atada a su propio cuello. La trampa es perfecta. Cuando consigues lo que querías, el ego disfruta unos minutos y luego encuentra una nueva meta. La insatisfacción crónica no es un defecto tuyo. Es el combustible que mantiene vivo al ego. El ego nunca quiere que llegues, porque si llegas, él muere. Y sin embargo, lo que buscas siempre ha estado disponible aquí, ahora, en este preciso instante. Pero claro, eso el ego no quiere que lo descubras. El ego como narrador de historias, la máquina de interpretar. El ego es un narrador incansable. Le da sentido a todo lo que sucede, aunque ese sentido sea completamente falso. Si alguien no te saluda, el ego inventa una historia. Está enojado conmigo. Si te miran de una forma rara, seguro piensan algo malo de mí. Si te despiden del trabajo, soy un fracaso. El ego nunca dice: las cosas simplemente son como son. Siempre necesita agregar un capítulo extra, una interpretación, una etiqueta. Pero esa historia es solo eso, una historia. Una ficción creada en tu mente. El sufrimiento emocional no proviene de lo que sucede, sino de la historia que el ego te cuenta sobre lo que sucede. La rendición al momento presente, el fin del conflicto interior. Entonces, ¿cuál es la salida? Rendirte. Pero no en el sentido de resignarte o de rendirte en una batalla, sino rendirte al momento presente. Aceptar lo que es, sin resistencia interna. Decir mentalmente: esto es lo que hay ahora. No necesito agregarle más drama. Y en ese acto de rendición, ocurre lo inesperado, la paz aparece. La mente se aquieta. La ansiedad pierde fuerza. El ego queda desarmado, al menos por un momento. Y en ese espacio, puedes respirar, sentir, estar. El poder de la presencia consciente. Ser consciente no significa que dejes de pensar, o que nunca más sientas emociones. Significa que puedes ver el pensamiento y la emoción, sin perderte en ellos. Como mirar las olas del mar, sin creer que eres la ola. La conciencia es el océano. El ego es solo la espuma de la superficie. Y cada vez que eliges ser el observador, en lugar del actor perdido en su propio drama, recuperas un pedazo de tu libertad original. Cada vez que respiras y eliges no reaccionar, estás desmantelando siglos de condicionamiento mental. Cada vez que eliges el silencio interior,
estás haciendo el acto más revolucionario que existe. Porque el mundo no necesita más gente que actúe desde el ego. Necesita más gente despierta. Gente que pueda mirar la vida de frente, sin miedo, sin máscaras, sin historias innecesarias. Gente como tú, si así lo eliges. La paradoja del ego, luchar contra él, es fortalecerlo. En este punto, quizá te hayas descubierto pensando: muy bien, ahora sé lo que es el ego, cómo lo elimino, cómo lo destruyo, cómo lo saco de mi vida para siempre. Y justo ahí, el ego sonríe. Porque esa pregunta viene precisamente del ego. La mente que quiere eliminar el ego es el ego disfrazado de buscador espiritual. Como un ladrón que corre por la casa gritando: ¡atrapen al ladrón! La paradoja es desconcertante. Y sin embargo, profundamente liberadora. No necesitas hacer nada para destruir al ego. Solo necesitas verlo, observarlo, reconocerlo cuando aparece. La simple luz de la conciencia ya comienza a debilitarlo. El ego se alimenta de la inconsciencia. Vive en la sombra. Muere en la presencia. El ego y el tiempo psicológico. Vivir atrapado en el calendario mental. Una de las estrategias más poderosas del ego es la creación del tiempo psicológico. No me refiero al tiempo del reloj. No al calendario que marca lunes o viernes, enero o diciembre. Sino al tiempo mental, ese flujo incesante de pasado y futuro donde el ego se siente cómodo. En el pasado, el ego almacena resentimientos, culpas, nostalgias, heridas no sanadas. En el futuro, proyecta miedos, esperanzas ilusorias, expectativas y fantasías de redención. Pero el presente, el aquí y el ahora, es tierra hostil para el ego. Aquí, en este instante, no hay suficiente material para construir una identidad. Solo hay esto: silencio, respiración, sensaciones corporales. Nada que interpretar, nada que defender, nada que conquistar. Por eso al ego le resulta tan incómodo el momento presente. Prefiere mantenerte siempre ocupado en el antes o el después. Como un vendedor que teme que descubras que el producto que te vende, en realidad no existe. El ego y el sufrimiento emocional acumulado. El cuerpo del dolor. Aquí llegamos a una capa aún más profunda. El cuerpo del dolor. No es solo el ego como pensamiento, sino como energía emocional acumulada. Cada vez que reprimiste una emoción, cada vez que guardaste rencor, cada vez que te sentiste víctima y no lo expresaste conscientemente, ese dolor se almacenó en tu interior. Como capas de polvo bajo una alfombra que nunca levantas. Y llega un día en que algo pequeño, una palabra, una mirada, un recuerdo, activa todo ese dolor acumulado. Como apretar un botón, y de repente estalla una reacción desproporcionada. Gritas, lloras, o te cierras en un silencio helado. El ego adora activar el cuerpo del dolor. Es su momento de gloria. Pero si en el instante en que sientas esa oleada emocional, puedes detenerte, observar, y simplemente permitir que la emoción pase a través de ti sin etiquetarla, sin crear una historia alrededor. Entonces, el cuerpo del dolor empieza a desintegrarse. La energía atrapada comienza a liberarse. Y tú, vuelves al momento presente. El ego colectivo, cómo se alimenta de la historia y la identidad de grupo. El ego no solo es individual. Existe también el ego colectivo. Naciones, religiones, partidos políticos, ideologías, todos construyen su propio ego de grupo. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Tenemos la verdad, ellos están equivocados. Somos superiores, ellos inferiores. Cada guerra, cada conflicto social, cada discriminación es, en el fondo, el ego colectivo en acción. La necesidad de definir un nosotros y un ellos. La compulsión de defender una identidad de grupo, aunque el costo sea el sufrimiento de millones. El ego colectivo es aún más difícil de ver, porque está tan normalizado, que la mayoría de las personas no cuestionan su pertenencia emocional a esos grupos. Pero el despertar individual tiene un efecto expansivo. Cuando tú trasciendes tu propio ego, comienzas a ver claramente el juego del ego colectivo. Y puedes elegir no participar. No desde la pasividad, sino desde la lucidez. Desde la no reacción.
desde una presencia que no necesita enemigos para sentirse viva. La falsa humildad, otra máscara del ego. El ego tiene disfraces infinitos. Puede ser arrogante, o puede fingir humildad. Puede decir, mírenme, soy el mejor, o decir, oh, yo no valgo nada. Pero en ambos casos, el centro de atención sigue siendo, tú mismo. La falsa humildad es solo otra estrategia para recibir validación. ¡Qué humilde eres!, te dirán, y el ego sonreirá por dentro. La verdadera humildad no tiene necesidad de proclamarse. Simplemente es. No necesita reconocimiento. No necesita aplausos. Ni siquiera necesita que otros la noten. La verdadera humildad nace cuando dejas de tomarte tan en serio. Cuando entiendes que no eres ni más, ni menos, que nadie. Solo una expresión más de la vida, como un árbol, como una nube, como un río. El ego y la culpa, el castigo autoimpuesto. La culpa es otro de los grandes aliados del ego. Porque la culpa mantiene tu atención fijada en el pasado. Es el combustible que el ego usa para seguir contándote la historia de lo mal que actuaste, de lo que debiste haber hecho, de lo que arruinaste. La culpa se disfraza de conciencia moral, pero en realidad es una forma más de egoísmo. ¿Por qué? Porque sigue girando en torno a ti, a tu historia, a tu dolor. El verdadero aprendizaje no requiere culpa, solo requiere conciencia, ver el error, sentirlo, aprender de él y soltarlo. La culpa solo prolonga el sufrimiento y, por tanto, prolonga el poder del ego sobre ti. La práctica diaria, pequeños actos de presencia. No necesitas hacer grandes gestos espirituales para empezar a liberarte del ego. Basta con pequeños actos de presencia. Cuando escuches a alguien, escúchalo de verdad, sin preparar tu respuesta mental mientras habla. Cuando camines, siente cada paso. La presión de los pies contra el suelo. El contacto del aire en tu piel. Cuando comas, prueba cada bocado como si fuera el primero y el último. Cuando respires, sé consciente de la respiración. En esos instantes, el ego se queda en silencio. No porque lo hayas vencido, sino porque, simplemente, no tiene espacio donde operar. La presencia es la ausencia del ego. Y cada momento de presencia es una grieta más en el muro que te separa de ti mismo. La ironía final, el ego que busca iluminarse. Y aquí, una última y deliciosa ironía. Cuando el ego se entera de que existe algo llamado iluminación, quiere conseguirla. Quiere convertirse en el iluminado. Quiere agregar esa medalla a su colección de logros. Pero la iluminación no es un logro. No es un trofeo. Es la comprensión radical de que no hay nadie que alcanzar nada. Es el simple reconocimiento de que ya eres lo que estabas buscando. Que no hay camino. No hay meta. Solo hay este instante, este ahora, este espacio donde la vida sucede, sin filtros, sin etiquetas, sin interferencias. La aceptación radical, el terreno donde el ego no puede respirar. Aceptar no significa aprobar. Tampoco significa resignarse. Aceptar significa reconocer profundamente que, en este momento, las cosas son como son. Antes de que intentes cambiarlas, antes de que intentes mejorarlas, antes de que empieces a luchar contra lo que es. Primero, acéptalo. El ego detesta esta idea. El ego dice, pero si acepto esto, me quedaré atrapado para siempre en esta situación. Pero la verdad es que la transformación real solo puede empezar después de la aceptación. Porque toda resistencia al presente solo prolonga el sufrimiento. Es como intentar nadar contra la corriente de un río, cuando todo lo que necesitas hacer es flotar y permitir que la vida te lleve. Y cuando fluyes, el ego empieza a disolverse, porque ya no tiene contra qué luchar. La trampa de la identidad positiva. A veces el ego se disfraza de cualidades aparentemente virtuosas. Soy muy servicial. Soy extremadamente generoso. Soy la persona más fuerte que conozco. Pero incluso esas etiquetas son solo formas sofisticadas de autoafirmación. El problema no es hacer cosas buenas. El problema es construir tu identidad en torno a esas cosas. La generosidad verdadera no tiene testigos internos aplaudiendo.
La fortaleza auténtica no necesita reconocimientos. Solo ocurre. Simplemente es. Como el sol que ilumina, sin necesidad de saber que está iluminando. El silencio, el territorio donde el ego no puede entrar. Si quieres experimentar un momento libre de ego, no busques una técnica complicada. Siéntate, cierra los ojos y guarda silencio. No hagas nada. No esperes nada. No trates de lograr un estado especial. Solo observa. Observa tu respiración. Observa las sensaciones en tu cuerpo. Observa los pensamientos como si fueran autos pasando por una carretera lejana. Y si surge un pensamiento, no luches contra él. No lo juzgues. Solo obsérvalo. Ese espacio entre un pensamiento y otro, ese breve instante de quietud, es el lugar donde el ego no tiene acceso. Es como una habitación sin oxígeno para el ego. Y cuanto más frecuente es ese espacio, más fácil será reconocer cuando el ego quiera volver a tomar el control. La risa, el antídoto inesperado contra el ego. Aquí viene una de las herramientas más subestimadas y más efectivas: la risa. La capacidad de reírte de ti mismo, de tus dramas, de tus pensamientos absurdos, es una de las formas más rápidas de romper la identificación con el ego. Porque el ego se toma muy en serio. Su lema secreto es: esto es muy importante. Pero cuando puedes mirar una situación, darte cuenta de lo ridículo que es aferrarte a una opinión o a una ofensa, y reírte, entonces has ganado una batalla sin necesidad de pelear. La ligereza interior es veneno para el ego. Una sonrisa auténtica, una carcajada inesperada, son actos revolucionarios de liberación. El ego y la necesidad de ser especial. Aquí viene otra de sus estrategias favoritas: la necesidad de sentirse especial. El ego no tolera la idea de ser uno más. Necesita distinguirse. Ser único. Ser el mejor, o al menos, el más dañado. Sí, porque si no puede ser superior, al menos quiere ser el que más ha sufrido. El que ha tenido la peor infancia. El que ha vivido las peores traiciones. La víctima especial, o el héroe especial, da igual. El ego solo quiere diferenciarse. Pero en realidad, todos compartimos la misma humanidad. La misma vulnerabilidad. La misma capacidad de sufrimiento y de sanación. Cuando dejas de buscar ser especial, empieza la verdadera libertad. Porque ya no necesitas probar nada. Solo puedes ser. Como una hoja más en el bosque, movida por el mismo viento que mueve a todas las demás. La presencia en la rutina, el laboratorio perfecto. No necesitas irte a un retiro espiritual para practicar la conciencia. El verdadero campo de entrenamiento es tu vida diaria. Mientras lavas los platos, mientras conduces en el tráfico, mientras haces fila en el banco. Cada uno de esos momentos es una invitación a estar presente, a sentir tu cuerpo, a respirar conscientemente, a observar los pensamientos, sin ser arrastrado por ellos. El momento presente está disponible, incluso en medio del caos urbano, incluso en una oficina llena de ruido, incluso en una discusión familiar. No hay excusas, solo elección. El ego y la comparación constante. Uno de los combustibles favoritos del ego es la comparación. Soy más exitoso que aquel. Soy más atractivo que ella. Mi vida es más interesante. O, en su versión opuesta, soy menos capaz que ellos. Mi vida es más aburrida. Nunca seré como los demás. La comparación es una trampa sin salida. Porque incluso si ganas en una categoría, el ego buscará una nueva donde sentir que pierde. La única salida es dejar de medir. Dejar de mirar al costado. Vivir tu propia vida, con la conciencia de que no necesitas ser más, ni menos, que nadie. Solo necesitas ser. El momento de despertar, una decisión silenciosa. No hay un instante espectacular donde de repente todo cambie. No habrá fuegos artificiales, ni coros celestiales. El despertar sucede en el instante más sencillo, cuando eliges observar en vez de reaccionar. Cuando eliges respirar en vez de gritar. Cuando eliges estar en vez de hacer. No es un final glorioso,
es un inicio humilde. El inicio de una vida menos dominada por el ego y más llena de presencia. Una vida donde puedes mirar al mundo y a ti mismo con ojos nuevos. Con compasión. Con ligereza. Con la suave certeza de que todo, incluso esto, está bien así como es. El ego, como maestro involuntario. Y quizá, la mayor ironía de todas. El ego, ese enemigo invisible que te ha causado tanto sufrimiento, también ha sido tu maestro. Cada herida, cada dolor, cada conflicto, te ha traído aquí. A este instante. A este momento de conciencia. Sin el ego, tal vez nunca hubieras buscado despertar. Tal vez nunca habrías cuestionado nada. Así que, en el fondo, puedes hasta sentir gratitud. No porque el ego sea bueno, sino porque incluso lo no deseado puede ser transformado en luz, cuando eliges mirar con claridad. El ego, el invitado que nunca fue dueño de la casa. Entonces, después de todo esto, te hago una última pregunta. ¿Cuánta de tu vida ha sido dirigida por un personaje que ni siquiera eres tú? ¿Cuántas decisiones, cuántos enfados, cuántas noches sin dormir han sido el resultado de obedecer a un actor que solo sabe interpretar drama? El ego ha sido como ese inquilino ruidoso que llegó sin ser invitado, pero que con el tiempo se creyó dueño de la casa. Y lo más curioso es que la puerta de salida siempre ha estado abierta. No necesitas luchar. No necesitas expulsarlo a la fuerza. Solo tienes que darte cuenta de que no eres él. El ego solo existe en tu mente, como un eco que se repite, porque tú sigues escuchándolo. Cuando eliges estar presente, cuando respiras, cuando observas sin reaccionar, ese eco empieza a desvanecerse. No hay una técnica mágica. No hay un botón secreto. Solo hay conciencia, momento a momento, elección a elección. Un día, te despertarás por la mañana, y sin saber por qué, te sentirás más ligero, más en paz. Y entonces entenderás que el verdadero tú siempre estuvo ahí, solo esperando que dejaras de identificarte con la voz equivocada. Si este mensaje te resonó, si en algún rincón de tu interior sentiste esa pequeña chispa de reconocimiento, haz algo sencillo, pero poderoso. Respira, sonríe, y da el siguiente paso en tu propio despertar. Y ahora sí, antes de irte, suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir explorando juntos estos temas, de manera profunda, pero humana. Déjame un comentario aquí abajo, cuéntame, ¿en qué momentos de tu vida te diste cuenta que el ego estaba al volante? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este vídeo. Porque a veces, una sola palabra puede ser el inicio de un gran cambio. Nos vemos en el próximo viaje hacia la consciencia. Gracias por estar aquí.